Trabajo en el Lone Star Diner, en la carretera entre Carson City y Reno. El nombre del restaurante, por supuesto, ha sido cambiado por razones obvias, pero ya te contaré más sobre eso. ¿Por qué trabajo en el Lone Star Diner, en medio de la nada? Bueno, querido desconocido, mis planes no salieron como esperaba. Generalmente, si terminas trabajando en un diner después de la universidad y más si es uno perdido en medio de la nada, es señal de que las cosas no van muy bien. Pero, aún así, ¿por qué este diner? ¿Por qué el Lone Star, en particular? Sé que tal vez no te lo estés preguntando, pero creo que igual merece una respuesta. De todos los danes del mundo, lo que hace que el Lone Star sea especial es el pago. El salario es increíblemente bueno. Hay tal vez 10 danes más a unos 30 minutos de donde vivo. La mayoría paga apenas un poco más que el salario mínimo. Mientras tanto, el Lone Star te paga $50 la hora. Y esa tarifa por hora se debe a una sola razón, aunque te cuenten lo contrario. Por él. Mi primer día de trabajo fue bastante normal, más o menos. Ya había trabajado en atención al cliente antes, así que pensé que podría manejar las sorpresas que traen los danes. Me adapté rápidamente a la inconsistencia de las reglas. Reglas no escritas como, algunas áreas del restaurante deben estar impecables en todo momento, en otras, a la jefa le importa un bledo. ¿Atiende a los clientes rápido? Pero no demasiado rápido, idiota. A la gente aquí no le gusta que llegues demasiado pronto. Dales tiempo para asentarse, mirar fijamente al frente y lamentarse por lo que pudo haber sido. Ya sabes, cosas de Dane. Vienen aquí porque quieren estar solos. Perdona la contradicción. Por supuesto, las reglas, susurradas por fantasmas, también aplicaban para los cocineros. Si eras, de alguna manera, secretamente el chef Marco Pierre Witte en persona, tu mandato era mantener tu maldita destreza para ti mismo. Tu trabajo es hacer lo clásico de la forma más decente posible. No mal, pero tampoco increíble. Lo suficientemente mediocre como para ser realmente bueno. Eso es lo que buscan los clientes. Conforme pasaban las semanas, me iba adaptando bastante bien. ¿Quieres mediocridad intencional, precisa y calculada? Has llegado al lugar correcto. La mayoría de los clientes solo quería café y brunch, servidos a una velocidad intermedia, con un ritmo predecible de visitas del mesero o mesera después. Hecho y hecho. Un día, sin tener ya la paciencia para la sutileza, decidí preguntarle a mi jefa durante un turno. No quería arruinar algo bueno por curiosidad, pero, vaya, tenía que saberlo. No era exactamente una mirada al caballo regalado, más bien una mirada escéptica de reojo. ¿Por qué $50 la hora? Ni siquiera levantó la vista de la caja registradora mientras contaba billetes metódicamente. Te lo dije el primer día, tienes que seguir las reglas al pie de la letra. Y cuando se trata de una regla importante, más te vale ser perfecto. Aquí las expectativas son altas. Hice una mueca. Claro, expectativas altas. ¿Crees que estoy bromeando? No, señora, supongo que no. Porque siquiera lo había dicho, solo que creo que está manejando un negocio más genial de lo que parece. Sigue siendo trabajo, pero todo parece justo. Dios, qué mal se me daba divagar. Otra para la lista de mediocridad intencional. Ella levantó la vista de su tarea y me lanzó una mirada severa. Yo no llevo este barco. Y aquí, seguir las reglas significa que te estás cuidando a ti mismo. ¿Perdón? Sí, soy tu jefa y te pagaré bien por estar aquí, pero tienes que entender que aquí está pasando mucho más de lo que parece. No se trata solo de ti o de este Dane. Miró su reloj y suspiró. Normalmente guardo este discurso para el final del mes, pero ya me tienes a mitad de camino, así que te lo diré rápido. Si crees que no puedes seguir instrucciones claras sin quejarte ni hacer muchas preguntas, mejor que te vayas.
Renuncia. Sin resentimientos, te damos una semana de pago. La conversación terminó ahí. Intenté buscar una oportunidad para preguntar más, pero ella cerró el tema de inmediato. ¿Y sabes qué? Estaba bien. Si quería que bajara la cabeza y solo hiciera el trabajo, podía hacerlo. Así que trabajé. Y todo iba bien. La charla trivial con los clientes era entretenida, mis compañeros de trabajo eran amables y me pagaban muy bien. Había encontrado un lugar donde aparcar los fracasos de mi vida. Un lugar para empezar de cero. Debe haber sido un sábado, creo, cuando lo vi por primera vez. Un asiento ocupado en la esquina más alejada del Dane. No tenía idea de cuánto tiempo había estado allí, aunque parecía increíblemente paciente. Sentí que llevaba esperando un buen rato, aunque no recordaba haberlo visto entrar. Camisa de pana marrón, pelo corto, parecía de unos 50 y tantos años, y una sonrisa tranquila. Un tipo que se veía completamente normal. Salí de la parte trasera y comencé a acercarme a él. De inmediato, sentí un tirón fuerte en mi brazo. Era Melanie, mi jefa. Me sujetó con firmeza, lo suficiente como para que soltara mi bloc de notas. Sus dedos se clavaban en mi antebrazo, pellizcando mi piel con fuerza. «Reglas importantes», dijo. «¿Qué? ¿Recuerdas lo que te dije sobre las reglas? Bueno, esta es la más importante. ¿Entendido? ¿Entendido? Ese hombre, allá, en la esquina». Señaló al tipo que me había llamado la atención, sentado derecho, con las manos entrelazadas y una sonrisa algo pícara en su rostro. «No te acerques a él. No le digas ni una palabra». «¿Pero no es un cliente?» Su agarre se hizo más fuerte. Me estaba haciendo daño, casi como si descargara una ira invisible sobre mí. «Te lo voy a pedir solo una vez. Sé lo suficientemente inteligente como para no hacer preguntas y sigue las instrucciones. No te acercas a su mesa, no le hablas. Puedes mirarlo desde donde estás, puedes gritarle desde el otro lado del local si se te ocurre, aunque no imagino por qué lo harías. Pero no te acerques, y no le tomes la orden». «¿Y si lo hago?» Soltó una respiración brusca, sacudió la cabeza y me miró fijamente. «Es diferente cada vez. Pero nunca es bueno». Lo observé desde la distancia que me dejaron. Era difícil no hacerlo. Melanie también lo miraba. A diferencia de los demás clientes, no parecía estar allí para estar solo, para recordar, o para consolarse con un huevo benedicto mediocre sobre pan de centeno. No. Él solo parecía curioso. De una forma tranquila, relajada, pero curiosa. Mi turno terminó poco después, así que no lo vi irse. Aún así, la experiencia de verlo y aprender sobre esa regla me dejó con una sensación extraña y pesada en el pecho. Me gustaba mi trabajo. Me gustaba llegar a casa y relajarme. No me importaba estar en medio de la nada. Me gustaba mirar hacia el cielo vacío, lleno de estrellas. Ver cómo brillaban, y cómo a veces una se disparaba. Pedí un deseo, que las cosas en mi vida se mantuvieran simples. Empecé a captar su rutina. Solía aparecer una vez al mes. Cada vez que lo veía, intentaba hacerle preguntas a mi jefa. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Alguien ha hablado con él? Todas recibían las mismas respuestas mecánicas: no lo sé, no lo sé, y, si tienes miedo, puedes renunciar cuando quieras. Un día, como si el destino lo hubiese planeado, mi jefa se enfermó gravemente. Tuvimos que insistir para que se fuera a casa a mitad de su turno. Curiosamente, su enfermedad apareció dentro del mismo rango de 1 a 3 días al final de mes, cuando nuestro cliente solía aparecer. Y claro, allí estaba, justo después de que ella se fue. Afortunadamente para mí, mis compañeros ya estaban muy conscientes de su presencia y sabían perfectamente qué hacer cuando él llegaba. Todos mantenían la distancia.
Sin embargo, impulsado por una curiosidad que no podía sacudirme, decidí aprovechar la oportunidad. Grité a través del comedor, sabiendo que Melanie no estaba allí para detenerme. «Hola, señor. ¿Qué lo trae por aquí?» Él giró la cabeza desde su asiento y se llevó una mano a la oreja, como si no me hubiera escuchado. «Dije, que lo trae por aquí». Grité de nuevo, un poco más fuerte, atrayendo algunas miradas curiosas de los demás clientes. Para mi sorpresa, respondió. No sé por qué, pero esperaba que su voz tuviera un tono oscuro y perturbador, tal vez por el miedo que Melanie me había infundido. Pero su voz era exactamente como él se veía, normal. Lo siento, querida, dijo, pero no te escuché bien. ¿Podrías venir aquí y repetirme la pregunta? No, gracias. Y no quiero ser descortés con el servicio, continuó, pero parece que nadie ha tomado mi pedido en un buen rato. Dejé que la conversación muriera ahí, volviendo mi atención a los demás clientes. Como siempre, eventualmente desaparecería sin hacer ruido, sin el sonido de la campana de la puerta ni sus pasos en el suelo del Dane. Las conversaciones sobre él mientras estaba presente eran breves y susurradas. Está aquí, se ha ido, y, cuando se hacía necesario, esto me pone muy incómodo. Me tomó un tiempo entender de dónde salió mi repentina valentía para hablarle a este hombre. En realidad, solo tenía miedo. Su presencia y todas las preguntas que lo rodeaban estaban desestabilizando ese cómodo arreglo que sentía que tenía en el Dane. En ese momento, me pareció correcto dar un paso al frente y decir algo. Pero, una vez que se fue, solo me sentí peor. La semana siguiente, me encontré con algo bastante interesante en el trabajo. Normalmente, tengo bastante claro lo que hace Melanie, la jefa, día a día. El único detalle que siempre me resultaba un poco misterioso era su reunión quincenal con un tipo particularmente bien vestido que parecía un agente. La presencia de policías estatales, agentes y personas uniformadas similares era algo constante en el diner, pero rara vez les prestaba más atención que simplemente notar que estaban ahí. Estaba a mitad de mi turno, limpiando mesas, cuando Melanie se acercó y me dijo: «Oye, ¿quieres estar en la reunión con el jefe? Si tienes un par de minutos». ¿El jefe? Claro. Sí, voy. Solo que, si no te importa que te pregunte, ¿quién es? Mel me lanzó una mirada que decía todo: preguntar suele ser mala idea. Gracias por el recordatorio, jefa. Nos dirigimos a la trastienda y nos sentamos en una mesa. Frente a nosotros ya estaba sentado un hombre con un traje impecable y un auricular discreto, el agente que mencioné antes. Sobre la mesa había una pila desordenada de notas, papeles y documentos. El hombre me evaluó detenidamente, mirándome como si fuera un ciervo frente a los faros, sin preocuparse en lo más mínimo por lo incómoda que me estaba haciendo sentir. Luego se dirigió a Melanie. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? 6 meses, respondió ella. ¿Confías en ella? Sí, confío en ella. El agente levantó las cejas, como diciendo, si tú lo dices, y continuó. Bien, entonces. Aparentemente recibieron la visita del hombre errante la semana pasada. Tú, dijo, mirando a Melanie, estabas fuera. Pero tú, ahora, se dirigía a mí, no. Cuéntame lo que pasó. ¿El hombre errante? El agente notó mi confusión. Jesús, no le has contado nada a esta chica, ¿verdad? Le dijo a Melanie. Señor, sé que suena raro, respondió ella, pero personalmente siento que ese hombre está, no sé, atraído por la curiosidad. Como que, tal vez, cuanto menos sepan los que no están al tanto, mejor. El hombre errante, la interrumpió el agente, es nuestro apodo para el tipo que se sienta en la esquina de este pequeño diner. O mejor dicho, el pequeño diner del estado. ¿Perdón? Le pregunté. Exactamente. Del estado.
Felicidades, señorita, formas parte de una operación del gobierno. El hombre errante no es solo un apodo simpático, es nuestra forma legal de referirnos a este complicado problema. Es un fenómeno que descubrimos hace muchos años. En ese entonces, solo vagaba por el desierto, hablando con extraños, haciéndoles preguntas raras. Todo tranquilo, nada fuera de lo común. Un poco extraño, claro, pero nada ilegal. Sin embargo, a veces, sucedían cosas a causa de él. Cosas extrañas. Cosas horribles. Vi a Melanie tensarse, incómoda con lo que estaba escuchando. ¿De verdad esto despertaría mi curiosidad? Y nunca lo arrestaron por... Apenas terminé la pregunta, deseando poder retractarme, pero él respondió sin dudarlo. No. No porque no quisiéramos, sino porque, podría no ser seguro. La imagen acogedora que tenía de este diner comenzaba a desmoronarse. Tenemos razones para creer que es un visitante, dijo. No asistí a otra reunión informativa después de esa. No porque me lo prohibieran, claro. Simplemente, ya no quería saber más. Mi curiosidad se apagó. Lo único que sentía era una inquietud constante y desagradable. Los agentes y policías, que antes solo parecían otra parte del paisaje, ahora eran un recordatorio evidente de lo que realmente era mi trabajo en este diner tan cutre. El refuerzo del gobierno solía aparecer cerca de fin de mes, justo cuando el hombre errante tenía previsto llegar. Cuando lo hacía, los agentes no hacían más que observarlo desde sus mesas, tomando discretas notas en sus cuadernos. Él siempre hacía lo mismo. Se sentaba allí. No les daba mucho de qué hablar, ni a ellos ni a nosotros, los empleados del diner. Hablando de empleados, recordé algo que Melanie me dijo en mi primer mes: la rotación de personal en este lugar era increíblemente alta. En ese momento, no entendía por qué, considerando lo que se ganaba aquí. Ahora, 7 meses después y con un equipo completamente nuevo de cocineros y camareros desde que empecé, me quedó claro lo acertado que era lo que dijo. Ninguno de los que se fueron lo mencionó directamente, pero estoy segura de que todos, en algún momento, se dieron cuenta de quién era realmente el dueño de este diner. Y probablemente eso no les sentó muy bien. Yo me quedé. Pero no por el sueldo. En realidad, ni siquiera sé por qué lo hice. Ahora teníamos un nuevo grupo de empleados novatos. Los que entendieron las reglas vagas, como Melanie, yo y los empleados anteriores, se quedaron. Los que no pudieron lidiar con la curiosidad, naturalmente se filtraron. Y luego estaba Malcolm. Era su primera semana y estaba desesperado por demostrar su valía. Se lanzó a una lista interminable de tareas y ya estaba pidiendo más trabajo. Se ofrecía para todo, tratando de aprender lo más rápido posible. Quería ser el empleado más útil y eficiente que pudiera ser. Supongo que el atractivo del salario para alguien de su edad era simplemente irresistible. Nosotros, por nuestra parte, intentamos frenar su entusiasmo desmedido. Melanie y yo estábamos acostumbradas a dar el mismo discurso, que ya habíamos perfeccionado con el tiempo. Hay cosas raras sobre este diner. Reglas que tendrás que seguir sin cuestionar. Reglas que son tan firmes e innegociables como la gravedad. Asintió, aparentemente comprendiendo. Y si eso no te funciona, y no crees que puedes cumplir con las reglas, entonces este no es el lugar para ti, añadí. Cada vez que veíamos al hombre errante en la esquina durante la misma semana que estábamos integrando nuevo personal, sentía una punzada en el estómago. Estoy segura de que Melanie también lo sentía. Esos días, Melanie y yo trabajábamos en la caja, y si veíamos a alguien saliendo de la trastienda, lo deteníamos con un simple agarre en el brazo. Cuando Malcolm salió, hice precisamente eso, un fuerte agarre en su antebrazo, igual que Melanie había hecho conmigo al principio. Se sorprendió. ¿Recuerdas la charla sobre las reglas que acabamos de tener?, le pregunté.
Asintió tímidamente, como si ya estuviera en problemas. Le señalé al hombre en la esquina, con su camisa de pana marrón y su actitud imperturbable, y le dije, no le sirvas bajo ninguna circunstancia. No te acerques a él ni le hables. Finge que no existe. Malcolm levantó la bolsa de basura con su mano izquierda. En mi nerviosismo, ni siquiera me di cuenta de para qué estaba saliendo. Solo estoy sacando la basura, señora, dijo. Pero lo entiendo. Luego salió por la puerta principal con su habitual confianza. El contenedor de basura estaba un poco alejado, así que aprecié que asumiera esa tarea tan pronto en su empleo. Me volví para observar al hombre errante. Ese día había una multitud de agentes dispersos por el restaurante. El hombre no solía hablar mucho, pero hoy era una excepción. Oficiales, dijo, si tienen alguna pregunta, no duden en unirse a mí en la mesa. Los agentes en la sala reaccionaron con risitas. En serio, si vienen a sentarse conmigo, estaré encantado de responderles. De verdad. Más risas. Pero nadie se acercó. Sin embargo, continuó insistiendo. Sé que son curiosos, sé que toman notas, sé que hablan de mí, sé que construyeron este establecimiento para mí, sé que... Mientras intentaba procesar estas palabras inusuales, escuché el sonido de la campana, una puerta se había abierto. Malcolm entró por la puerta lateral del diner, justo al lado de la mesa donde estaba el hombre errante. Todo ocurrió tan rápido, y sin embargo, pareció desarrollarse a cámara lenta, como si hubiera habido un momento, un solo segundo, en el que podría haber intervenido. El hombre errante dejó de hablar con los agentes y cambió de actitud. Adoptó una postura encorvada, cansada, y dijo, 30 visitas, un servicio terrible cada vez, con un tono patético justo cuando Malcolm pasó. Malcolm, instintivamente, sacó un bloc de notas de su bolsillo y miró al hombre. Oye, jefe, ¿puedo hacer que te preparen algo? ¿Qué deseas? Y entonces Malcolm se congeló. La expresión del hombre errante se transformó en una sonrisa de Cheshire. Su cuello se tensó y se movió de manera extraña, mostrando una emoción innegable. El hombre se levantó de la mesa, y de repente, ambos desaparecieron. Malcolm y el hombre errante se desvanecieron completamente. El caos del momento fue interrumpido por un mensaje codificado que escuché por un megáfono, un habla de un agente que se grabó en mi memoria para siempre. Nivel de alerta rojo. El objetivo errante ha comprometido a un civil. Repito, un civil ha sido comprometido. Y eso fue todo. Días después, Melanie renunció. No estaba enojada conmigo. Me dijo que siempre supo que se iría después de la 10ª desaparición. No tengo idea de por qué ese hito específico era tan importante para ella. Todo lo que podía hacer a partir de ese momento era seguir trabajando. En mis viajes de regreso a casa, o durante las pausas para almorzar, miraba las estrellas y pedía el deseo de que Malcolm fuera devuelto a casa. De vuelta de donde quiera que lo hubieran llevado. La sesión informativa con los agentes no me trajo consuelo. El intercambio con ellos fue simple y corto. ¿A dónde lo llevaron? Respondido con, se ha ido ahora. Con un puñal perpetuo en mi alma ahora, solo tenía el más pequeño de los reveses de la fortuna, si es que se puede llamar así. Una lección. La lección de que necesitaba ser aún más vigilante. Aún más diligente. Y en los días en que el hombre errante estuviera de visita, el único servidor del diner. Sin excepciones. Sabía que los agentes no estaban contentos con eso. Ninguno de ellos me lo dijo explícitamente, pero pude notar que aprenderían algo nuevo sobre él cada vez que se llevara a alguien después de que se cometiera un error. Era una configuración extraña y darwiniana que habían creado. Éramos un zoológico que podían usar para aprender más sobre un animal específico. Una entidad específica. Un visitante específico. No hay dados.
Tendrían que verlo sentarse ahora. O esperar a que haga algo diferente. Esperé la extensión de 3 días a fines de mes en la que solía aparecer. Las cosas estuvieron tranquilas hasta ese momento. Cuando finalmente apareció, no fue lo que esperaba. Por primera vez, vi al hombre errante caminar directamente por la puerta principal. En la oscuridad de la noche, al final de mi turno. Estaba en la caja, paralizada, mientras daba paso tras paso para cerrar la distancia. Y luego, estaba allí. De pie frente a mí. Y estaba segura, absolutamente segura, de que iba a morir. Sonrió. No te preocupes. Tengo mis propias reglas que sigo, dijo. No dije una palabra. Esta era tierra de nadie ahora. Sé que has tenido curiosidad por mí. Lo he admirado desde el momento en que me hablaste por primera vez. La curiosidad cautelosa es algo grandioso de ver en alguien. Especialmente en una especie tan imprudente. Por favor. Por favor, simplemente vete. Me gustaría responder a una pregunta sobre por qué estoy de visita. Estoy seguro de que te gustaría saber por qué estoy aquí, ¿verdad? Ya no tengo curiosidad. Te juro que no. Se rió. La respuesta es realmente, dolorosamente simple. Este pequeño juego, esta pequeña farsa que estoy jugando. Es simplemente increíblemente divertido. Por favor, no me mates. Por favor. Realmente tienen un planeta maravilloso. Volveré pronto. Lo prometo. Dame un mes, tal vez 2 esta vez. Una sonrisa sincera y amable con ojos amables. Volveré con un nuevo juego. Y luego se fue. Me tomó un minuto darme cuenta de que había una caja de pastel colocada en el mostrador a mi lado. Tal vez estuvo allí todo el tiempo que me estaba hablando. Tal vez se materializó justo después de que se fue. Abrí la caja para encontrar la cabeza cortada de Malcolm, con una expresión en blanco en su rostro, sentada sobre un lecho de flores mal organizadas y confusamente. Casi como si hubiera una intención de crear un arreglo floral, pero sin entender cómo se vería algo así. Encima de la horrible exhibición, escrito con una letra casi infantil, había una nota que decía, lo traje de vuelta, tal como lo deseaste. Lo peor de estar atrapada en un diner, en medio de la nada, es que te das cuenta de que realmente no hay ningún otro lugar a donde ir. Cada parte de nuestro planeta está cubierta por estrellas, por cielo abierto. Y alguien podría aparecer en cualquier momento.